Buenas tardes, hoy es viernes 30 de octubre de 2020, bienvenidos a las noticias. Los saluda Beida Naum. Comenzamos con la noticia que ha tenido atención estos últimos días y es sobre cómo el COVID-19 ha afectado no solamente a la salud de las personas, sino laboralmente. En esta pandemia se ha expuesto sin piedad los fallos que hay en el mercado laboral. Empresas de todos los tamaños han cesado e incluso han llegado a despedir personal. Es un problema de crisis tanto en México como en Colombia. Gerson nos habla desde Colombia. Nos cuenta sobre la crisis que está pasando allá. Adelante, Gerson. Con la llegada del COVID-19 y las cuarentenas para prevenir la propagación fueron los que más afectados se vieron, no fueron los únicos en sufrir los estragos de la pandemia. En Colombia, la economía se desplomó en un 15.7%. Varias empresas tuvieron que cerrar y acudir a suspender los contratos de sus trabajadores, lo que nos lleva a ver otra problemática de esta pandemia, puesto que estos trabajadores vieron afectados sus ingresos para el pago de sus obligaciones, pero sobre todo y lo más importante, para poder adquirir alimentos para ellos y sus familias. Según información tomada de la página web de la revista Portafolio, en los últimos 2 meses de pandemia, cerca del 73% de los colombianos han visto mermados sus ingresos. De la encuesta realizada, se pudo ver que el 22% de los encuestados estaban buscando empleo, mientras que el 73% vieron una disminución en sus ingresos. Con estas cifras, debemos estar pendientes porque no solo se ven afectadas las familias, sino que también se está impulsando al incremento de la informalidad. Son las conclusiones que nos deja Alejandro Cheinen, rector de la Universidad del Rosario. Asimismo, el 11% de los encuestados manifestó que para reactivar el sector donde trabaja, debe seguir trabajando. Otro 11% espera la reactivación total de la economía. El 10% continuar con los protocolos de bioseguridad. El otro 10% crear y replantear ideas de negocios. Mientras que un 10% opina que no debe hacer nada, solo esperar. En conclusión, el COVID-19 desnudó los puntos más débiles de nuestro país, donde los que pueden se rebuscan de cualquier forma. Otros trabajan incansablemente en buscar una idea que los pueda ayudar a soportar esta crisis, mientras que otros, de manera inexplicable, ganan por encima de los 30 millones de pesos. Pero sobre todo, hemos estado trabajando a riesgo de contagio, porque de una u otra manera debemos conseguir el dinero para sobrevivir. También tenemos a la reportera Chelsea desde Colombia. Adelante, Chelsea. Buena tarde. Buenas tardes. En el noticiero de hoy tenemos una persona invitada en la cual nos contará su experiencia frente al COVID. Ella es Dora. Buenas tardes, Dora. Buenas tardes, Chelsea. Cuéntame, ¿qué experiencia tuviste y esto cómo te afectó en tu vida cotidiana? Bueno, yo trabajo en un lichigo, que es un lugar donde se vende al por menor verdura, fruta, tenemos también productos de la canasta familiar y allí pues hay mucha afluencia de personas y muchas de ellas no utilizan el tapabocas. Entonces pues a raíz de ello me fui contagiada. El primer síntoma fue dolor de cabeza, me empecé a sentir mal por la noche y al siguiente día noté que había perdido el sentido del gusto y el olfato. Entonces le comenté a mi esposo, pues porque uno ve las noticias y sabíamos que podía ser un síntoma del COVID. Ese día pues transcurrió así y empecé a sentirme fatigada, ya fui a subir la escalera y me sentía mucha fatiga, mucho dolor en el pecho. Entonces llamamos a un médico que es amigo y él me puso una droga para ello. Al siguiente día ya fueron más fuertes los síntomas, ya empezamos pues desde el día anterior, entramos en cuarentena, ya mi esposo se aisló, me aislé, aislaron todo lo que es el tema de platos, de todo lo que es que utilizaba solamente yo, hasta el baño solamente lo utilicé yo. En el piso donde yo había. Me hicieron la prueba, el médico dijo que era inconveniente hacer la prueba, entonces, pero no lo hicimos con la EPS porque es muy demorada, entonces el médico nos colaboró con eso, se hizo y sí, infortunadamente salió positiva la prueba. Es algo muy difícil y muy duro de llevar, pero bueno, afortunadamente ya la segunda prueba ya salí negativo
y la afectación pues lo económico, porque no pude ir a trabajar, no tuve sueldo durante ese mes largo que estuvimos más o menos en ese tema, pues con el tema de que salía positivo y esto, entonces no pude trabajar, entonces la afectación económica es grandísima. Luego queda uno con el temor de que uno pueda seguir y que pueda contagiar a alguien, entonces es algo muy difícil. Pero bueno, bendito Dios que salimos bien de ese tema y recomendarles a todos el uso de tapabocas. Ya se concientizaron mis jefes y ya se exige, allí en ese lugar se exige el uso del tapabocas, o sea, las reglas de bioseguridad, que las personas las cumplan para que no sucedan estas cosas, porque imagínense, o sea, cuántas personas se contagian y esa persona que está contagiada, cuántas otras personas contagian. Entonces, eso te cuento, Chelsea, imagínate. Sí, es verdad, hay que usar el tapabocas siempre y gracias por tu experiencia, me alegra que estés bien, que tu familia no se haya afectado también y que pues todo haya salido muy bien. Gracias por darme la oportunidad de entrevistarte, por tu experiencia y eso fue todo el día de hoy. Y desde México, desde la ciudad de Colima, tenemos a Cristian Martínez, que nos va a estar diciendo todo lo sucedido con Colima. Adelante, Cristian, buenas tardes. Buenas tardes, estamos aquí con esta persona. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Isaac Torres. ¿Qué tal, Isaac? Mucho gusto. Mucho gusto. Mire, estamos haciendo un reportaje de cómo la pandemia del COVID-19, del coronavirus, ha afectado al sector laboral de nuestro país, de México. Entonces queremos ver cuál es su opinión acerca de esta situación. Pues primero que nada, este coronavirus, llamado así, ha afectado mucho en cuestiones laborales, puesto que muchas empresas han quebrado, han cerrado sus negocios, por lo que incluso yo en mi anterior trabajo me despidieron de ahí porque la empresa ya no podía mantener dicha empresa con los ingresos, puesto que no dejaban trabajar, no había mucho dinero, puesto por esas razones tuvieron que cerrar. Yo me quedé sin trabajo, entre algunos familiares también lo mismo, fueron despidos injustificados. Sí, claro. Entonces, yo me imagino que esa es la situación de varios de nosotros los mexicanos, ¿verdad?, en el país. Así es. Entonces, Isaac, ¿tú piensas que debemos de seguir las indicaciones del gobierno? Sí, debemos de cumplir las indicaciones para salir adelante en esta pandemia. Perfecto, Isaac. Creo que queda claro lo que debemos de hacer y pues sería todo. Muchísimas gracias. Bueno, hasta aquí con las noticias de hoy. Nos despedimos.